Bienvenido a Motor and Blins. Hoy os vamos a explicar con mi compañero Javier el cuadro de maniobras del motor Ego, ¿vale? Es un cuadro que está alimentado a 220, tiene un transformador y tiene una serie de parámetros que nos gustaría dejar claros a la hora de la instalación e explicar el cableado, tanto de motor como de fotocélulas y demás, cómo se graba un mando, o sea, los aspectos principales para que ustedes podáis instalar dicho motor o motores, porque este motor, como bien sabéis, es un motor de batiente que puede ser de una hoja o de dos hojas. Es un motor electromecánico que va conexionado a la placa directamente y además tiene un condensador bajo la placa, se ve por aquí más o menos, ¿vale? Ya lo tiene integrado. Si vosotros utilizáis otra placa que puede ser, necesitaréis el condensador y nada, vamos a ello, ¿vale, Javier? Venga, pues en este caso vamos a empezar brevemente por lo que es el cableado y Javier nos lo va a detallar. Vale, si nos venimos aquí a la derecha tenemos el cable de alimentación, tenemos los tres bornes necesarios de tierra, neutro y línea. Un poco más a la izquierda tenemos el cableado del motor, tenemos el negro conectado al M1F, después el verde al M1R y finalmente tenemos el blanco común. Estos dos cables de aquí son los cables del condensador, que serán dos por cada motor. Exacto, perdona, Javier. En este caso, como hemos colocado solo un motor, en este caso el motor 1 pertenece a esta sección y el motor 2 pertenecerá aquí, ¿vale? El amarillo, ¿por qué no se conecta, Javi? El amarillo lo dejamos así porque ahora mismo lo tenemos conectado a la tierra, pero en caso de tener uno o dos motores y tendremos tierra, lo podremos conectar a cualquier punto del ground de la placa. Exacto, es importante el tema de la tierra para mayor seguridad. Bien, seguimos un poco. Vale, vamos ahora a pasar por aquí al cableado de las fotocélulas y de otros periféricos que se pueden conectar a la placa. Si nos venimos aquí... Es muy importante, perdona que te corte, Javier, ¿sí? Que os vamos a detallar antes de nada aquí en pantalla las conexiones de la fotocélula directamente para que vosotros podáis saber, según el manual, bueno, según los detalles de lo que son las serigrafías de los bornes, dónde se conecta. Os lo vamos a dejar fácil. Ahora, a continuación, Javier lo expondrá en pantalla y simplemente tenéis que coger los colores del cable y ponerlo donde lo pone en la borna, nada más. Además, el tema de la electrocerradura, en caso de que queráis una mayor seguridad para la puerta, aquí en pantalla estáis viendo dónde va el borne y el cableado. Y por último os detallamos incluso si queréis poner un contacto normalmente abierto para un interfono, un pulsador y demás, ¿vale? Aquí os lo dejo en pantalla. Bien, por otro lado, esta placa tiene una serie de parámetros. Vamos a proceder a cómo se graba el mando a distancia. Javier, a ver, coméntalo. Aquí tenemos el mando a distancia correspondiente a la placa, que es el Eco Power en este caso. Y tenemos aquí los cuatro pulsadores que serán necesarios para entrar en los parámetros. Súper importante, para entrar en los parámetros utilizaremos estos dos botones, el Set y el Down, y los dejaremos pulsados hasta que ponga A1. Perfecto. El primer parámetro que veremos será el control de los brazos, que para elegir el modo de un solo brazo o el modo de dos, que será en este caso el parámetro A3. Lo tenemos ahora en 1, pero en este caso, como solo tengo uno, lo cambiaremos a 0. Perdona que te corte. En este caso, yo empezaría, como bien dice Javier, por el A3. ¿Por qué? Porque por defecto, ¿qué viene? ¿A dos brazos o a un brazo? Viene a dos brazos. Pues viene a dos brazos. ¿Qué pasa? Que si tú instalas un brazo, porque es una hoja, tendrás que cambiar ese parámetro, ¿vale? Te lo pongo en pantalla. A3, si es un brazo, 1. Y A3, si son dos brazos... Perdón, al revés. Te lo pone Javier ahora aquí en pantalla, ¿vale? Eso es súper importante. Después vamos a hablar de unos parámetros que son 2 o 3 porque esta placa lo que tiene son parámetros de sobretensión. ¿Qué pasa? Que a veces la gente nos ha llamado porque el brazo abre, cierra, pero se para a la mitad. Bueno, es porque tiene una protección.
¿Qué parámetros son, Javier? ¿Qué tiene que E6 tocar? para la fuerza. E6 para la fuerza, lo ponemos al máximo, ¿vale? ¿Qué más? También tenemos otro tipo de parámetro que es el tiempo de cierre, que también condicionará al funcionamiento de los dos brazos. En caso de querer cambiar eso, tendremos que entrar a los parámetros C5 y C7 y lo pondremos a un tiempo moderado, como por ejemplo 35 segundos. ¿Puedes mostrarlo? Porque así la gente lo ve. Por supuesto. O sea, él lo que va a hacer ahora Vamos es... a entrar, como hemos dicho antes, a los parámetros, dejando estos dos pulsados. Cambiaremos al C5, que viene por defecto en 22 segundos. Lo cambiaremos, por ejemplo, a 35, como he comentado anteriormente. Para volver a los parámetros iniciales, volvemos a clicar y nos vamos a C7, que estará en 24. Lo volvemos a cambiar a 35. Vale, o sea, le estás dando mayor recorrido en tiempo. Correcto. Que eso no afecta al funcionamiento en sí, o sí que afecta, pero le estás alargando la carrera porque viene corto. Y de esa manera el motor tendrá más carrera y funcionará mejor, ¿no? Ah, un apunte, este motor para por presión. Es decir, tenéis que tener unos topes mecánicos, ¿vale? En el cierre normalmente da con la puerta, con el hierro de la puerta y se cierra ahí. Pero en la apertura, si queréis 120 grados, por ejemplo, y no tenéis pared o no tenéis un pollete, tenéis que ponerlo, ¿vale? Muy importante a la hora de instalar este motor son las cotas. Cuidado con la cota A y la cota B, punto de referencia es lo que es la bisagra de la puerta y el centro de giro del motor, que es este de aquí, ¿vale? O sea, el motor en este caso tiene un punto de giro. Esto os lo mostraremos también en pantalla. Bien, vamos a ponerlo en marcha, grabaremos el mando. ¿Nos lo explicas, Javi? Perfecto. Como he dicho anteriormente, este es el mando de la placa. Y si nos venimos por aquí, vemos el botón RF, radiofrecuencia, que será el necesario para grabar el mando. Lo dejaremos pulsado hasta que ponga RFL. En este momento pulsaremos el botón izquierdo del mando, que en este caso ya se habrá grabado. Perfecto, vale. Le hacemos una prueba. Y ahora le hacemos una prueba, dejemos que se ponga así. Este modo nos indica que está en un solo brazo, como hemos cambiado anteriormente. Y ahora, si le damos al mando... Perfecto. Si os fijáis, la placa va contando los segundos, tiene un reloj interno. Y en este caso, pues bueno, el vástago va saliendo. Y ahora lo tenemos aquí en una mesa, ¿eh? No está sujeto ni demás. La puerta, en este caso abriría, ahora tiene paro suave, va poquito a poco y ya ha parado, ¿vale? Bien, esto es una muestra de que funciona correctamente y demás. Entonces, importante saber entrar en los parámetros, importante saber grabar el mando, como hemos explicado, y poco más. Si tenéis algún tema, la fotocélula es un parámetro que hay que activarlo, ¿vale? ¿Qué parámetro? Lo dejaremos en pantalla también. Lo dejas en pantalla, vale. Más que nada porque hay que entrar en los parámetros y activarla, si no, no funciona, ¿vale? Hacer bien el cableado y ya está, ya lo tenemos, ¿vale? Pues muchas gracias, Javier, por tu intervención y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.